Ya estamos listos para el fin del año, el último trimestre. Me imagino cómo están los que están terminando la enseñanza media. Están todos muy nerviosos, cerrando años, qué sé yo, los ciclos y todo eso. Nosotros a esta hora queremos seguir en la contingencia, en la actualidad. Bueno, anoche, ¿no es cierto? Después de la derrota, vamos a decir, o en el momentos de la derrota por ahí de... No, después de la derrota de Chile con Japón. Infortunado el equipo chileno. Y ¿no es cierto? El presidente se dirigió al país en cadena nacional para poder comentar el tema del presupuesto y hay especificidades en las cuales queremos también con nuestro invitado de este minuto poder conversarlas. Está en el estudio y lo saludamos, el Ceremi de Vivienda y Urbanismo en la región de los lagos, don Fabián Nail Álvarez. ¿Cómo está, Ceremi? Bienvenido a Primer Café de Cooperativa. Muchas gracias por la invitación, muy bien Eduardo, gracias también por este espacio y a propósito de lo que mencionaba de los estudiantes que están, y se inicia el periodo del FUAS, en el fondo este formulario único de Claro, admisión en claro. a educación superior, en el fondo todos los beneficios y todo, así que también ahí atentos Ojo, atención con eso. al inicio de todo este proceso de postulación que dura, si no me equivoco, hasta el 20 de octubre. Vamos a buscarlo ahora en el transcurso de la conversación y con los materiales. Qué buen dato que nos recordó Ceremi Nail. Seremi, efectivamente lo hemos invitado también porque su ministerio, ¿no es cierto?, la cartera, ha estado ahí en la ola, en el Ujú. surf de la política, vamos a decir. Pero partamos un poquito refiriéndonos al discurso de la cadena nacional, anunciando la ley de presupuesto 2026 Mm. que realizó el presidente Boris en horas de ayer, en la noche. Cuéntenos la impresión y un poquito vamos al tema, por cierto, de los espacios en los cuales este gobierno, esta administración ha estado haciendo un esfuerzo y va a hacer un esfuerzo por cimentar, ¿no es cierto?, algunos pilares fundamentales. Sí, yo creo que lo primero es que ha generado harto comentario, harto en lo que va desde ayer a hoy día, y eso creo que reviste importancia en el fondo. Quiere decir que hay interés de la ciudadanía, de los distintos actores políticos, instituciones, sobre estos temas, que pareciera ser que el presupuesto de repente pasa medio colado, como algo bien fome, pero que es trascendental para el ejercicio y el cumplimiento de los distintos compromisos. Así que yo creo que partiendo por ahí, yo creo que fue un hito bien relevante, bastante correcto, diría yo, desde la perspectiva de cómo se plantean los temas, que no es solo dar cuenta de números, sino que también del sentido de las cosas, algo que ha sido el sello del gobierno del presidente Gabriel Boric, que en el fondo hemos estado mandatados a hacer eso, a encontrarle un sentido a las cosas y plantearlo con pertinencia, con ciertas condiciones, pero siempre con responsabilidad. Más allá de que uno, a veces las voluntades están en hacer y hacer mil cosas, proponer mil cosas, pero de repente hay que también ser responsable para no levantar falsas expectativas, porque finalmente, o sea, al final del día, los que se ven perjudicados son nuestros vecinos y vecinas, porque se le Mm, levanta una expectativa que es difícil de concretar, y por eso que hemos mm. tratado de ser responsables con el cumplimiento de las metas y todo eso. Así que creo que ha sido un proceso bastante como correcto. Ahora, habrán opiniones diversas, pero el presupuesto y los lineamientos de este presupuesto ya están, creo que es bastante claro y muy coherente con lo que hemos trabajado como gobierno. A mí me parece muy loable el hecho de que estos discursos y estos comunicados oficiales también sean en un sentido, ¿no es cierto?, explicativo, una Mm, explicación. En tiempos en que la política se hace a titulares y se hace a veces a rasguños y a golpes, mm, ¿no es cierto?, bofetadas, efectivamente el que se agradece, ¿no es cierto?, que el primer mandatario sea capaz también de explicar las razones por las mm. cuales se toman tales o cuales decisiones para enviar al Congreso una propuesta, porque hay que Claro, decirlo, lo que se acaba de enviar es una propuesta que entra ahora a un a una debate, discusión, que es claro. normalmente donde más nos enteramos los ciudadanos, porque Mm, hay puntos de vista, hay parlamentarios, sale, ¿no es cierto?, todo el mundo, y en este año ni hablar, pues estamos en este escenario claro. preciso para tener mucho polvo que levantar. Oiga, en vivienda, repasemos básicamente lo que dijo ¿no es cierto?, Veamos que... porque dice, queremos más compatriotas que cumplen el sueño de tener su casa, por lo que el presupuesto de vivienda va a crecer en más de un Siete. 37% al final de esta administración. Vamos un poquito por eso, 37% es un tercio, es Sí, mucho. es casi el 40%, es Sí. es un incremento bien importante, pero más allá, insisto, de los números, tiene que ver con el sentido. O sea, nosotros entendemos que nuestro país tiene aún un déficit bien importante, a pesar de los esfuerzos del plan de emergencia habitacional de parar un poco este crecimiento acelerado que venía teniendo y que es bien contradictorio porque... ¿cómo nos explicamos que en el periodo en donde económicamente nuestro país más creció,
se generó el mayor déficit habitacional. Una Es cuestión extraño, como sí. contradictoria. Bueno, nosotros lo podemos explicar, hay distintos puntos de vista, pero básicamente uno puede decir, bueno, que la inequidad y cómo llegamos a las distintas soluciones, cómo dejamos que solo el privado actúe sobre esto y el Estado venía solo a poner las lucas, El básicamente. subsidio. Claro, Subsidio, y el claro. Estado subsidiario, entonces esas condiciones, claro, pero nosotros también lo vimos de otra forma. Bueno, si ese es el problema, ¿cómo abordamos la solución? Pues si veníamos haciendo lo mismo, si volvíamos a hacer lo mismo que se había hecho hacia atrás, íbamos a tener los mismos resultados, íbamos a seguir incrementando este déficit, y lo que nosotros hemos planteado es que con esta meta, que es el 40%, abordar el 40% del déficit oficial que tenía el país cuando recibimos la administración, nosotros planteamos la necesidad de hacernos cargo de eso. Y eso es lo que se está cumpliendo. Hoy día llevamos más del 80% a nivel nacional, el 103, seguramente sobrepassemos el 120 en la región en su momento. Esas son las nuevas metas, ya pasamos el 100%, queremos llegar a una cantidad importante, no solo por cumplir con números, por tirar grandes titulares, sino que por plantear la respuesta a la necesidad de nuestra región. Y esto lo hemos hecho con harta pertinencia, así que estamos, creo que contentos, y con ese 37% definitivamente hay hartas cosas que hacer. Primero, cumplir con las metas, todo lo que está financiado, todos esos compromisos que tenemos adquiridos, que están hoy día garantizados los recursos para el 2025, y estamos en esta discusión para el 2026, lo que sigue, porque además, por ejemplo, de esta entrega de las 260.000 soluciones habitacionales en este periodo de gobierno a nivel nacional, necesitamos dejar al menos 100.000 más. De esas nosotros estamos esperando que de esas 100.000, al menos 10.000 sean de la región de los lagos. Ya, ese Entonces, es eso es lo el esfuerzo que ustedes están haciendo acá. Eso es lo que estamos esta haciendo región. nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros recibimos, con todo, sumas y restas, no más de 7.000 soluciones habitacionales en gestión. En gestión. En gestión, con distintos niveles, entre las que están en ejecución, las que estaban con los subsidios Claro. asignados, que estaban avanzando, y con eso tuvimos que construir la meta y entregar las 14.000 que ya tenemos entregadas, y además dejar estas más de 10.000. Hoy día tenemos 14.600 aprox entregadas, 8.000 en ejecución, o sea que están con las máquinas y los trabajadores en la obra, y otras 4.000 que están con el subsidio asignado y que están en proceso de subsanación de alguna observación administrativa, donde tú, no sé, un permiso de edificación, algún contrato que tienen que firmar y entregar las garantías, por ejemplo, para poder iniciar obras. O sea, estamos hablando de prácticamente 12.000 soluciones habitacionales ya en gestión, o sea, más de 26.000 en total. Sumando las entregas. Entonces, eso para nosotros es súper importante, porque no es un logro particularmente de gobierno, sino que es el respaldo a la necesidad que ha manifestado la ciudadanía y que nosotros hemos hecho eco. Oiga, como dice el presidente, decía, dejaremos al próximo gobierno más de 100.000 casas que les tocará inaugurar. Y esto es importante decirlo igual, porque también se demuestra cuál es la mirada de Estado, de país, de largo. Son iniciativas de largo plazo con proyectos que duran periodos que trascienden a los gobiernos. Exacto. Es bueno decirlo, bueno decirlo. Nosotros acabamos de entregar hace no mucho, bueno, de asignar 600 soluciones en Castro, por ejemplo. Bueno, en toda la región, pero particularmente en Castro, es un proyecto bien grande. Que nosotros vamos a hacer la instalación de la primera piedra y para de contar. O sea, eso lo tenemos súper claro, pero no por eso dejamos de atender a esas familias, de cumplir con los compromisos que asumimos con ellos y de diseñar un proyecto que es más que una población, que es más que un conjunto de casas o departamentos. Es una construcción de una porción de ciudad. Y eso también, el reconocimiento a propósito de los 200 años del Bicentenario de Chiloé, también darle una mirada distinta al cómo se hace ciudad. Porque finalmente estos territorios que se siente muy postergado, cuando miramos las cifras no es tan así, pero el sentimiento es legítimo, y por lo tanto, como Estado, ni siquiera como gobierno, como Estado, tenemos que tener esa mirada, y creo que la hemos tenido. Así que estamos bien comprometidos con el Bicentenario de Chiloé también, que se cumple ahora en el próximo enero. Así que para nosotros es importante dar esa vuelta, para tener esa bajada y esa pertinencia territorial y regional, básicamente, para cada una de las políticas públicas, porque entendemos que la política nacional tiene una mirada general para atender las necesidades genéricas. Pero nosotros tenemos necesidades particulares y esas las hemos ido abordando. Tenemos que situarla en un territorio, en un espacio que efectivamente yo creo que cuando uno transita y puede pasar por los espacios donde efectivamente se están ampliando las ciudades, se están expandiendo, uno se da cuenta de que efectivamente hay soluciones habitacionales o casas o departamentos, pero también hay entornos, hay áreas verdes, hay equipamiento comunitario, que ya estaba, por cierto, hay plazas, hay juegos para niños. Y como que pasa y uno dice, si esto es normal, ya sí, normal. Pero caramba, esto también es parte de que alguien se han puesto de acuerdo, hay inversión y hay voluntad
para efectivamente construir un tipo de habitabilidad distinta, Sí. mucho más digna de partida, ¿no? Sí, en la ocasión anterior que estuvimos acá hablamos de el dónde vivimos y planteamos esta discrepancia del el cómo vivimos. El cómo Sí. vivimos igual es súper importante porque nos plantea distintas condiciones de cercanía con los equipamientos, de las condiciones sociales, porque finalmente para nosotros como Ministerio de Vivienda y Urbanismo, con este apellido, reconocemos que el urbanismo se da en los espacios entre las viviendas, no dentro de la vivienda. Claro. Se da en esos espacios públicos, se da en los parques, las plazas, en las calles, cuando logramos interactuar en los equipamientos comunitarios. Y por eso también le hemos puesto foco, quizá no tan bulladamente como al plan de emergencia, porque es una cuestión de otra escala, ¿no? La cantidad de soluciones, el desafío que tenemos. Pero eso no quiere decir que hayamos dejado de hacer parques, que hayamos dejado de pavimentar calles, de que hayamos generado, si hasta el Ministerio de Vivienda lo que está haciendo hoy día es financiar hasta canchas, mejoramientos de canchas deportivas, con pasto sintético y ese tipo de cosas. Y uno dice, ¿por qué está ahí? Bueno, porque hay una incidencia comunitaria que es importante poder, o sea, cada niño que pueda sacar de la calle, por decirlo así, ponerlo en un equipamiento social, comunitario, deportivo, es un niño, un joven, un adolescente que está mejorando sus expectativas y finalmente eso es lo que nosotros buscamos. Así como buscamos con la entrega de una vivienda resolver el problema de que a fin de mes no tengas la preocupación de ver cómo pagas el arriendo, finalmente para las otras condiciones de la ciudad también hay condiciones sociales que hay que abordarlas y hay que atenderlas con harto compromiso. Importante tener esta mirada de largo plazo y sobre todo también de las generaciones de nuestros jóvenes niños, que son pocos, hay que decir, en este país, sí, pues, y entonces hay que Bueno, también pero el proveer. presidente está haciendo su pega. Absolutamente, absolutamente. Oiga, Seremi, ha habido una controversia en los últimos días, se levantó también en este tema de la existencia de una deuda del orden de los $1.000 millones que Ajá. tendría, ¿no es cierto? Y bueno, el ministro Carlos Montes y por supuesto han salido a precisar, a poner la Mm, pelota al piso en ese sentido. Cuéntenos un poco también cómo se aclara este tema, mm, porque efectivamente también como titular, sí, pues hace lo suyo, claro. merma, rajuña, pero efectivamente dista de la verdad, Mm. dista de la certeza, ¿no? Sí, y ahí, bueno, el ministro con la tranquilidad que lo caracteriza para abordar estos temas, es súper complejo, fue bien claro y bien enfático a decir, primero, la deuda no es tal. Mm. Y segundo, el concepto de deuda que se está utilizando tampoco es preciso, porque en el fondo, primero no sabemos cómo se construyen todos esos números. Seguidamente, la misma Cámara Chilena de la Construcción sale a decir, ¿sabes qué? Estos números no los construyeron con nosotros, no los tenemos Eso nosotros mismo. y no son los que manejamos. Y cuando hablamos de deuda, cuando decimos deuda en un titular, tú dices, chuta, te alertas. Pero resulta que la deuda en sí misma no tiene un impacto negativo, sino que es parte de la economía, es Es parte parte, del ayer, oiga, en crecimiento. estos días nos hemos estado enterando, el lunes, martes, con expertos que hemos ¿Mm? tenido, efectivamente la deuda es parte del proceso natural que tiene que tener una Sí, sociedad para poder efectivamente, si avanzar. finalmente la deuda es la que genera interés y el interés es el que genera una sociedad capitalista como la que tenemos nosotros, es Claro. la que genera la creación de, entre comillas, la plata, el dinero. Sí, es Justamente. la forma de generación de dinero. Entonces, ya, dejando eso de lado y asumiendo que hay Que el compromisos concepto para deuda, pagar, claro. nosotros lo que hemos hecho es, a ver, todas las obras que duran, no sé, todo el presupuesto se gestiona y se genera año a año. Y por lo tanto tú tienes una cantidad de plata al año que te aprueba el Congreso y tienes el compromiso de cumplir. No es el Perfecto, gobierno, no el es el gobierno. Congreso el que ¿Qué es aprueba. lo que está pasando ahora? Que va a entrar a discusión y por eso se aprueba a fin de año y con esa plata tienes que gestionar durante el año. Pero resulta que los proyectos no duran un año, po. O sea, solo los proyectos habitacionales por contrato duran 18 meses. Entonces Ya. ya sí o sí pasas de un año para otro. Esa condición, para nosotros es súper importante entenderla porque ahí se genera una condición que nosotros llamamos un concepto de arrastre. Entonces, cuando tú dices arrastre y deuda no es lo mismo. En el fondo son compromisos futuros de pago que Claro. tú tienes programados y que están considerados. Y eso no significa que tú tengas la plata en el bolsillo, en Lo la billetera. escuchamos mucho en los gobiernos regionales, por Sí, ejemplo. Ahí cierto sí. se da el tema de los Claro. arrastres. Entonces, primero es eso, entender el concepto de deuda, entender el concepto de arrastre y ver que esto no es tal y llamar a la calma también en la ciudadanía, decir, oye, aquí si se trata de instalar un clima de inestabilidad o como que esto está mal, no podríamos haber entregado las 14.165 soluciones habitacionales de la meta del plan de emergencia si es que la Cámara Chilena de la Construcción, quienes construyen básicamente el grueso de las viviendas, desconfiaran del trabajo o de la capacidad de pago del ministerio. Y no fue la Cámara la que salió a decir, hoy tenemos estas condiciones, sino que fue otra entidad financiera, pero también
con datos bien complejos, porque nosotros tenemos claridad de que aún teniendo esos compromisos por pago futuro, por decirlo de algún modo, ni siquiera se acerca a la cifra. O sea, nuestro ministro decimos que será el 20% de lo que se estaba planteando y que eso en estricto rigor, en marcos como regulares, es, entre comillas, normal. O sea, es parte del flujo, de las capacidades y aún así, para poder atender ese déficit, si se quiere llamar de esa forma, lo que nosotros hemos planteado es utilizar instrumentos como convenios con el Banco Estado, que no es un crédito, que también se levantó esta idea de que el Banco Estado había dado un crédito, por tanto, no es un crédito, es un convenio donde el Banco Estado disponibiliza recursos para que una empresa, cuando tiene autorizada una factura, no tenga que esperar los 30 días que tenemos por compromiso de ley, del pago a 30 días a proveedores, pueda pagar antes, cobrar antes esa factura y el Estado le paga al banco después. Es como una especie de factor. Perfecto, eso es un confirming por la forma de operación, pero es básicamente lo que en el mundo privado se conoce como un factoring. Porque no es una entidad financiera, sino que es directamente el banco. Y esa condición también está ampliamente, o sea, esto es un instrumento que, si no me equivoco, tengo que precisar la fecha, pero del 2011 creo que está aprobado este convenio y se ha ido renovando gobierno a gobierno, ni siquiera es una cuestión del gobierno. Partió en el gobierno del expresidente Piñera. Entonces, claro, esas condiciones para nosotros son importantes porque nos permite generar, ¿sabes qué? Liquidez para las empresas, para que tengan salud financiera. Entonces sabemos lo que les cuesta. Hay distintas condiciones. ¿Y por qué hemos tenido la capacidad de hacer esto? Porque nos hemos sentado a trabajar del momento uno con las empresas, porque son ellos los que finalmente son nuestros colaboradores y quienes ejecutan la política pública. A nosotros nos toca financiar, fiscalizar e inspeccionar las obras, pero la gestión, el desarrollo de los proyectos y la gestión de la obra es privado. Oiga, entonces el ministro aclaró, ¿no es cierto?, que de los supuestos $1.000 millones en deudas, sería, él dice, a no más de un décimo o un noveno de esa parte, o sea, 100 millones, y efectivamente también concentra, dice, estos temas se concentran en la región metropolitana y en el Maule, en el resto del país la información que tenemos que están muy al día en los pagos. O sea, se bajó la presión porque efectivamente era un dato o una noticia construida a partir de una mirada. Ahora, el presidente de la Cámara Chilena igual da un dato para tenerlo. Dice, son socios de la Cámara Chilena alrededor del 65-70% de las empresas. Sí. Entonces hay un tercio de empresas que construyen que no son de la Cámara, claro, y que efectivamente también pueden ser parte de esta dinámica. Y que son empresas un poco de volúmenes más pequeños. Estamos hablando, con la Cámara entregamos los grandes conjuntos, con empresas socias de la Cámara. Pero también hay vecinos y vecinas que tienen empresas que desarrollan vivienda uno a uno, o sea, que van de un subsidio, que van haciendo eso, y nosotros también hemos estado preocupados con ellos, y de hecho el confirming, nosotros en la región lo hemos utilizado en coordinación con el Servio, en este caso con la directora, para poder a la empresa que tiene la capacidad de una espalda financiera de sostener esta presión financiera, que lo puede hacer, pero quienes no la tienen, nosotros podamos generar pago líquido, por decirlo de algún modo, directo desde el Servio. Entonces no tengan que pasar por esos procesos de confirming, factoring o distintas cosas, porque ahí se consume también una parte de un interés que pudiese ser nocivo para quien no tiene esa capacidad financiera o no tiene considerado dentro de su estructura de costo este tipo de incidencia. Y una empresa que es socia de la Cámara, por cierto, que tiene considerado estos costos. Por cierto. Seremi, vengámonos a la región un minuto para que tenemos un poquito. Ha pasado. Siempre nos entretenemos conversando nosotros, pero también en la región había una noticia que apareció en las últimas horas y que bien vale tener su opinión. La DIPRES habría rechazado un convenio entre Gore Los Lagos y el Servio. No se podría habilitar terrenos para viviendas sociales, dicen los titulares de algunos medios regionales, pero aclaremos un poquito, despejemos lo que efectivamente pasa con este tema de esta ¿no es cierto?, supuesta falta de recursos. Yo haría 3 puntos sobre eso. Primero, aclarar que no tenemos información oficial, o al menos desde al ministerio no nos ha llegado una información sobre estas condiciones de manera oficial, así como un oficio, una conversación, una reunión bilateral con el gobernador, por ejemplo, por dar ejemplos sobre esta situación. Ahora entendemos el sentido y nos podemos imaginar. Y el segundo punto sería aclarar que este convenio que tenemos efectivamente, que celebramos mucho con el gobierno regional, tiene que ver con la posibilidad de complementar recursos para proyectos complejos, 4 proyectos básicamente, 4 proyectos en la región, que eran complejos, que dentro de nuestros instrumentos como ministerio no teníamos la capacidad de poder abordar esos sobrecostos. Es ahí, en el fondo es un complemento. No es que el gobierno regional esté financiando estos 4 proyectos, sino que viene a complementar algo que a nosotros era complejo porque no podíamos lograr en nuestra estructura de financiamiento una llegada
a esos niveles. Ya. Y a eso es lo que nosotros llamamos como habilitación de proyectos, que en el fondo es poder habilitarlo para poder ejecutarlos. Pero ahí hay un compromiso anterior, que cuando tú firmas ese convenio, nosotros como ministerio entendemos que cuando tú asumes un compromiso, ese compromiso vas a buscar la manera de cumplirlo. Así como nosotros hemos cumplido con las viviendas, entendemos que el gobierno regional también hará las gestiones necesarias para que cumpla ese compromiso. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos asignados esos subsidios considerando ese deber. complemento. Entonces, Ya. y aquí hay que entender, porque de repente uno puede, si lee un poquito más los titulares, o sea, más allá de los titulares, hay una sensación como, uno pudiese decir como de que los damnificados son en el gobierno regional porque se le quitan recursos. Claro. Yo diría que primero hay que pensar, y como vecino, yo diría, en realidad el que se puede ver damnificado con esto es el vecino. Claro. Entonces, a los vecinos también le hago el llamado a tranquilidad. Ningún proyecto que esté ejecutándose a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que tenga ese compromiso se va a ver afectado, porque hemos sido capaces de buscar la solución para cada uno de estos proyectos. Es más, los proyectos originales que iban a financiar, estos 4 proyectos que iba a financiar el gobierno regional con este convenio, que nos iba a complementar, eran otros. Porque nos demoramos tanto en lograr ese acuerdo del financiamiento, de la cantidad de lucas que iba a poner el gobierno regional, que estaba dispuesto a poner, que no es de una, sino que es en la medida que se van presentando pagos. Perfecto. Que tampoco se van a pagar este año. Entonces, es como extraño. Bueno, habrá que discutirlo entonces a los parlamentarios. Hay que entenderlo en tiempos de batallas Claro. electorales. Yo creo Entonces, que esto está saliendo... yo pondría paño frío y diría, mire, primero, ¿hay un convenio? Sí, hay un convenio. ¿Está en riesgo? Yo no sé, porque hay todavía gestiones que hacer, condiciones que hacer, y primero hacer la información oficial al ministerio, ¿no? Para poder tener claridad de cuáles son los contextos, si van a porque se pueden decir también ese compromiso. No creo que eso vaya a ocurrir. Y nosotros veremos, si eso llegase a ocurrir incluso, nosotros veremos la manera de resolver, porque finalmente el compromiso es del Ministerio de Vivienda y Urbanismo por resolver la necesidad habitacional de nuestros vecinos y vecinas en toda la región. Así que nada, a mí me Eran toca 4 tener proyectos esa- en Puyehue, Fresia, Dalcahue y Chaitén. Así De eso es. estamos hablando. Es Sí. una activización de terreno, ¿no es cierto? Pero son y recursos complementarios, así Así que es. quien nos escuche también para que tenga la tranquilidad de que esto no es un apocalipsis No, habitacional. no, Este es al- un tema más bien hoy día que corresponde efectivamente, si hubo una recomendación de la DIPRES que negó ese traspaso. Sí, pero también hay que tener claridad, bueno, eso ya es materia del gobierno regional, entender por qué la DIPRES no te traspasa más plata. Pues, o sea, Sí. y a nosotros no se nos está acusando de que debemos plata, o sea, que hemos gastado más de lo que tenemos, y al otro a otra institución le están diciendo, no te vamos Claro. a pasar más plata. Eso quiere decir que ahí hay que analizar también eso y poder decir, primero, insistir con esto, transmitir tranquilidad a los vecinos y vecinas. Hoy día la política habitacional está coordinada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ha asumido compromisos, y esto es materia transversal, no solo en materia de viviendas nuevas, sino que también en los mejoramientos de vivienda. Y desde ahí hemos tenido también la visión de poder, el entendimiento de poder relacionarnos con vecinos y vecinas que tienen esta otra necesidad, que es decir, tenemos una casa, pero necesitamos poder mejorarla, acondicionarla a las condiciones técnicas Por actuales. ejemplo, claro. Y eso particularmente con Osorno y Puerto Montt, que bueno, en realidad toda la región, instalamos una mesa regional para poder tocar esta temática y ahí poder hacer todas estas bajadas, asumir ciertos acuerdos, ciertos compromisos que hemos ido cumpliendo uno a uno. Hoy día todavía tenemos pendiente un compromiso que es el cumplimiento de uno de los llamados que está en elaboración Pero por que nivel va a tener central. lugar. Y que ya están los recursos comprometidos. De hecho, se ha demorado la gestión de este llamado, producto de que la región de los lagos tomó estos acuerdos y solicitó hacer modificaciones específicas. Entonces nosotros también atrasamos cierta gestión, ahí le Pero pedimos con disculpas a la las idea otras regiones, con la idea de de poder... asumir los compromisos y cumplir los compromisos asumidos en la región. Perfecto. Oiga, medio minuto. En Osorno están convocando para mañana jueves a partir de las 15 horas a un costado de la municipalidad por la entrada del Servio, dirigentes unidos y vecinos de Osorno, y tener una vivienda digna es un derecho. ¿Por qué esto es una... movimiento? Mira, ¿Cuál es la bueno, información? Primero, el reconocimiento a esta organización, a la agrupación de dirigentes unidos y vecinos de Osorno, si no me equivoco el nombre correcto. Sí. Son parte también de esta mesa de Están mejoramiento, ya. está en la mesa, y ahí hay dirigentes habitacionales, o sea, de vivienda nueva, pero también de mejoramientos y de otros incluso de equipamientos comunitarios. Aquí en el fondo yo creo que hay que entender
que si los vecinos se están organizando quiere decir que el tema de vivienda es un tema transversal, que es importante, que hay que poder resaltar. Y a propósito de la ley de presupuesto, bueno, hay que ponerle atención, que los parlamentarios que están hoy día en desarrollo, que le pongan atención a esta temática y que discutan en función de estas temáticas. Vaso medio lleno es usted. Qué bueno que estén. Sí, y habrá que ver cuáles son las condiciones. Nosotros tenemos plena confianza de que los requerimientos que ellos tienen, que se han planteado, por ejemplo, particularmente en Osorno, sobre vivienda, tenemos 3 pilotos asociados a distintas temáticas y uno de ellos es vivienda y humedales. En el fondo, cómo se construye en torno a humedales, incorporando los humedales. Tenemos el Plan Osorno, que son 4 proyectos que están en desarrollo, a propósito también de la declaración de humedal. Pero además tenemos la mesa regional que incorpora a los dirigentes de Osorno que tienen temas con el PDA o el Plan de Descontaminación